Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Revista 110. Tenemos algo interesante que mostrarles. En el día de ayer salimos a hacer reporterismo. Estuvimos en la calle, nos encontramos con una forma poco usual de supervivencia de unos inmigrantes venezolanos que aprovechan un punto muy específico de la capital de mucho tránsito para demostrar sus habilidades y luego pasar sus gorras en busca de algunas propinas. Vamos a ver, se los voy a mostrar ahora. Mire, esto lo vimos ayer en la intersección de la avenida Jiménez Moya. Algunos dicen que es la misma Winston Churchill, en la esquina Sarasota. Ellos aprovechan, tienen un show montado especial de malabarismo, especialmente que dura lo mismo que dura el semáforo para cambiar. Lamentablemente quienes lo ven más de cerca son quienes quedan en la primera fila de vehículos, pero ustedes pueden ver cómo son muchachos con muchas destrezas, pasan por dominicanos porque por el aspecto que tienen muy bien podrían dar la impresión de que pudieran ser personas de aquí, aunque los pedigueños de aquí no dan ningún tipo de espectáculo para obtener ningún tipo de propina. Ahí están ellos, luego de hacer en un perfectamente cronometrados con sus artilugios para hacer sus malabares, luego pasan por donde están los vehículos con sus jarritos, sus gorras, para ver, algunas gentes son generosas con ellos y les entregan sus propinas y no son quizás tan cuantiosas, pero hay más de lo que pudieran conseguir en su país. Vamos a escuchar. Somos de Caracas, Venezuela, somos 531 Malabar y nacimos en la escuela de Circo Prometeo. Ah, qué bien. ¿Han participado anteriormente en actividades de circo? Sí, tenemos prácticamente 6 años haciendo circo, haciendo funciones sociales y haciendo funciones también privadas. ¿Qué les hace venir aquí a este país? Nada, conocer gente nueva, conocer lugares nuevos. El año pasado estuvimos en Brasil y este año estamos acá. Ah, está bien entonces. Nada que ver, y la situación económica no es algo que tal vez es una de las causas de ustedes venir para acá. Bueno, nosotros tenemos ya prácticamente 6 años haciendo circo y siempre hemos viajado, ya hemos empezado a Colombia, Argentina, Brasil, República Dominicana. ¿Y por qué no son parte de una compañía, es decir, un circo formal así, o siempre ha sido independiente? Siempre hemos sido independientes. O sea, desde la escuela que nosotros salimos, hemos trabajado así, viajando de sitio en sitio, llevando circo a muchos lugares. Trabajamos con eventos privados, con el Estado, con quien sea. O sea, independientemente. Y los días que obviamente no tenemos trabajo, que no tenemos nada que hacer, pues para no estar aburridos en casa, venimos de esta manera. Que también funciona como entrenamiento. No está bien entonces. Bueno, muchas gracias muchachos. Entonces, ¿algún mensaje para algún amigo de ustedes que lo vea allá en Venezuela? Nada, saludos, trabajen, no se queden pegados, entrenen, si hacen circo, si hacen algún tipo de arte, entrenen duro, hagan cosas nuevas, cosas diferentes y para adelante. Bien, muchas gracias. Ok. Ahí están, señores, una manera de ellos ganarse la vida aquí en República Dominicana. Doctor Espinosa, ¿qué les parece? Bueno, interesante, Carlos. Una muestra diferente del tipo de migración que llega desde Venezuela. Eso lo están pidiendo en la calle, no andan metidos en lugares raros por ahora, están haciendo una actividad poco usual para ganarse la vida. Te das cuenta, ¿verdad? Sí, ya son gente que tienen que dan algo a cambio de lo que esperan recibir. Entonces, eso es así. Y a propósito de Venezuela, sigue el enfrentamiento entre los poderes públicos de ese país. Hay que recordar que al inicio de semana, la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela agendó el tema del abandono presidencial y decretó justamente el abandono del presidente Maduro de sus funciones. Pues ayer miércoles en la noche el Tribunal Supremo se refirió al tema y declaró nula esta disposición, al igual que la integración de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Y definitivamente yo he dicho, cierto que
hay dificultades con el chavismo, pero no menos cierto que esa oposición que controla la Asamblea Nacional también está llena de locoviejismo y de locoviejo. Creo que han estado desperdiciando una oportunidad, Machi. El tiempo lo han desperdiciado. Sí, están desperdiciando una gran oportunidad. Cada vez que hay una iniciativa como esa, y son muchas las que ha tomado ya, pierden el tiempo, porque no es así que pueden torcerle el brazo a Maduro. Debieron dedicarse a construir y no a destruir, porque en su plan de destrucción se están destruyendo ellos mismos, porque no han logrado ni siquiera cohesionarse para tener una posición firme de cara a enfrentar políticamente a Maduro o a los chavistas. Pero lamentablemente, yo no sé si lamentable o por suerte, porque a veces uno no sabe qué es peor o mejor, si lo que quieren llegar o lo que están. Entonces, reitero que Venezuela tiene una situación difícil y las posibilidades de que eso se recomponga en breve término no son muy factibles. Aunque hay que decir que esa decisión del lunes, ellos la tomaron a sabienda de que no iba a tener el efecto deseado. Que iba a fracasar. Porque en el hipotético caso de que se hubiese asumido la decisión del abandono, no estaban en condiciones tampoco de convocar unas elecciones en 30 días. Ni organizarla. No estaban en condiciones. Entonces, ¿para qué? Si lo que quieren es salir de Maduro, todavía tienen la posibilidad que trabajen por el referéndum, que cumplan con los procedimientos establecidos por la Constitución y que lo convoquen y que salgan de Maduro, pero sepan que va entonces el nuevo vicepresidente a tomar las funciones de presidente hasta que culmine el mandato, que es lo que está establecido. Por eso me pareció una acción desesperada lo que ocurrió el pasado día 9, porque justamente vencía el plazo para poder convocar un referéndum no, para poder convocar elecciones anticipadas. Y en situaciones como esas, y con lo que ha evidenciado la oposición, evidentemente que el locoviejismo está imperando en esas organizaciones que pretenden retomar el poder en Venezuela, haciendo un esfuerzo por tratar de salir del chavismo. Y evidentemente que a pesar de todo, sigue el chavismo teniendo su base social, porque de lo contrario, con todo lo que han hecho esta gente, no han logrado ni siquiera algo que evidentemente ha estado en su conciencia: movilizar gente de cara a forzar la salida del presidente Maduro del poder. Por lo tanto, tendrán que hacer un esfuerzo mayor, pero más concienzudo, con más carácter político, con menos desesperación, con menos locoviejismo, para enfrentar al chavismo y ver si cuando se hagan ya las elecciones al final del mandato de Maduro, pues tienen el éxito político electoral que obtuvieron en las elecciones de medio término cuando lograron ganar la mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela. Mientras tanto, sigue el reto para muchos venezolanos que lamentablemente, producto de toda esta situación, Para mí y recordar... perdieron ese impulso. Sí, ellos lo perdieron. Lo lamentable es que los venezolanos, una parte importante de ellos, están siendo víctimas de esta situación que yo he dicho, lo ha generado la crisis económica que vive Venezuela, le ha dado caldo de cultivo a esta crisis política, porque evidentemente muchos de los logros que obtuvo el proceso de la revolución bolivariana durante sus primeros años se han visto afectados por la falta de recursos para poder continuar con ello. Evidentemente, las personas cuando están bien
no quieren perder la posición que tienen, Machi. Por el contrario, quieren mantenerla. Y si para mantenerla tienen que salir de quien le ayudó a llegar a esa posición, pues sale, porque la gente se mueve y se mueve por intereses. Y no todo se resuelve con la fortaleza ideológica. Hay una situación material que te mueve, el instinto de sobrevivencia, el instinto de conservación, de mantener un estatus. Tú saliste de la pobreza, no quieres volver allá, quieres seguir avanzando. Y en eso ha habido entonces dificultades y quizás son de los elementos que han movido un poco la fuerza del chavismo a su inconformidad que se manifestó en el proceso electoral pasado, pero que luego de ahí, lamentablemente, como dice Machi, parece que la oposición perdió impulso, a pesar de todas las razones y los errores políticos que ha cometido la dirección del Estado venezolano, al igual que el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que ciertamente creo que han cometido muchos errores y han tenido la suerte de que la oposición ha estado inmersa en un conjunto también de errores y de acciones, como dije hace un rato, de locoviejismo, que le ha posibilitado manejarse dentro de la atmósfera hostil que han estado viviendo durante los últimos años. Hay que decir que políticamente Maduro ha tenido mucha ayuda de una franja intelectual de políticos que tradicionalmente han existido en Venezuela y que han desmontado una serie de ideas con las que pretendían enfrentar al chavismo. Realmente el fárrago, la herencia que tiene la oposición de el pasado político venezolano ha pesado muchísimo. Hoy algunos partidos del antiguo punto fijo, del acuerdo de punto fijo, que al abordar la crisis venezolana lo hacían con la memoria y la visión de aquel tiempo de Carlos Andrés Pérez y Jaime Luchinchi y compañía. No tienen el impulso. Es más, España le ha dado más vigencia a esa oposición que la que ha conseguido en la propia Venezuela. Yo creo que ese es un aspecto que tú señalas, y es el rol que han jugado los medios de comunicación, el rol que han jugado las redes sociales, porque el que parte de todo lo que ve en las redes sociales, evidentemente que diría cuál es la razón por la que no ha caído el chavismo, por la que no se ha ido Maduro. Si tienen esa fortaleza en la población que se manifiesta a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y ese gran aliado que tienen, España. Yo estoy convencido que por la fuerza no se van. Por la fuerza no se van. Hay que alcanzar. Es un acuerdo. Y ya. ¿Cuál es el acuerdo? Encaminar a Venezuela para que esté en condiciones, cuando termine el mandato de Maduro, de convocar y realizar sus elecciones. Y si ganan voto a voto, como en efecto ocurrió en las elecciones de medio término, aun cuando se habían anticipado a decretar un fraude colosal, resulta que el fraude fue a favor de ellos, porque ganaron la mayoría de la asamblea, casi absoluta. Casi absoluta. Casi absoluta. Entonces, pero denunciaron un fraude. Denunciaron, claro. Y resultó que fue a favor de ellos el fraude. Entonces, que hagan el esfuerzo necesario
si quieren llegar al poder, porque tal como ha planteado Machi, es muy difícil que por una vía no electoral ellos puedan acceder, porque además esas Fuerzas Armadas bolivarianas parece que han entendido que no deben intervenir en este proceso, y a pesar de todas las amenazas que ha habido de potencial intervención, de golpe de Estado, eso no ha ocurrido. Y ha habido una cohesión. Allá votan los militares. Claro, porque también hay que reconocer, han sido beneficiarios en gran medida, no solo en la reivindicación de derechos fundamentales, sino también que muchos han tenido la posibilidad, y son cosas de las que hay que en su momento discutir, de hacer grandes negocios, Machi. Sí. De hacer grandes negocios. Pero esa es la realidad que hay y el desafío que tiene la oposición si quiere llegar al poder. Y el desafío que tienen los chavistas es de superar la crisis y seguir profundizando los niveles de desarrollo humano que habían alcanzado en un determinado momento. Ellos cuentan con que los acuerdos que ha llevado Maduro con los países petroleros le permitan un aire para empujarse hacia el proceso electoral que corresponde constitucionalmente. Están tratando de ganar el tiempo de los precios internacionales del petróleo para cambiar una serie de percepciones y situaciones que se dan en este momento. Y nada más, en otro lado, uno como que se le olvidó que ya la familia Ortega Murillo asumió el nuevo mandato presidencial. Bueno, realmente el sandinismo tiene muchos derechos políticos conquistados en una época bastante fuerte, porque el somocismo fue toda una desgracia para Nicaragua durante muchos años. Ahora esos años le tocan al sandinismo, después de la muerte de Sandino, después de la muerte de Carlos Fonseca Amador, y con la entronización de un sandinismo que en principio militar y después político. Parece que han tenido algunos éxitos en el terreno social y político además, porque existe una franja reformista que no alcanza a hacer una oposición importante. Evidentemente que muchos de los análisis que se han hecho de desarrollo en Nicaragua en los últimos años han dado resultados positivos, y sobre todo en la implementación de la política de seguridad ciudadana con una visión integral de todo lo que implica esto, como un eje transversal de las políticas públicas. Pero, Machi, yo pienso que independientemente de los éxitos, la decisión de llevar a su esposa como candidata a la vicepresidencial, de mi punto de vista, no creo que sea lo más correcto. Bueno, porque se han estado enfrentando el tema de la dictadura, el tema de la dinastía. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a esa sociedad o a una parte de ella que en un momento lo acompañó y le dio el apoyo cuando ustedes se fueron a la montaña para salir de la dictadura de los Somoza? Que aparte de ser una dictadura, era una dinastía. Pero el sandinismo perdió en unas elecciones. Muy bien, claro que sí. Y aceptó. Bueno, las primeras elecciones que hicieron después del triunfo le ganó la Chamorro. Y aceptaron y se fueron, muy bien. Ese es el libre juego de la democracia. Pero de ahí en adelante, usted no puede recomponer las cosas. Fíjate que el proceso fue muy traumático también con las organizaciones políticas de izquierda. Prácticamente fue, con las organizaciones políticas de Nicaragua, prácticamente fue solo a las elecciones, con un conjunto de iniciativas legales abiertas. Creo que hay síntomas
también que se manifiestan que debe llamar la voz de alerta al interior de los propios integrantes del frente, de cara a que eso que se ha ido construyendo, en vez de restringir la democracia, la amplíe. Hay desgastes allá. Y como lo hay también en Ecuador y Bolivia. Hay desgaste. Claro. Pero yo creo que Ecuador está resolviendo el problema de la forma más amplia y democrática posible. Yo creo que sí, y la propia decisión del presidente Correa, no más, no voy a ser candidato en esta ocasión, ya hay un candidato designado. Eso es una actitud correcta por parte de él, que se asume que no es imprescindible para que pueda seguir funcionando lo que se ha denominado la revolución ciudadana. Que también están los resultados, contrario a lo que ha asumido Evo Morales, que a pesar de haber perdido el referéndum para repostularse o modificar la Constitución, más decidió llevarlo como candidato. Hay que ver qué ocurrirá en las próximas elecciones, qué efecto puede tener esa decisión. Pero volvemos al tema, Machi, de los liderazgos. ¿Es Evo imprescindible para que pueda seguir Bolivia avanzando? No, no creo. No pudo. Es más, a él lo acompaña un grupo de políticos con mucho talento. Con mucho talento. Con muchísimo talento. Pero el problema es que las mieles del poder a veces vuelven a la gente adicto a ella. Y eso termina perjudicando en muchas ocasiones los cambios y los procesos interesantes que se desarrollan en estos países. Porque a pesar de todo lo que se ha planteado, de toda la estrategia mediática internacional, los resultados están ahí. ¿Cómo ha mejorado la gente su condición de vida durante estos mandatos? Y eso son cosas que no se pueden negar, aunque se quieran ocultar.